Todas las fuentes son posibles. No hay ninguna fuente que sea imposible. Fuente se refiere a la fuente de recolección de datos. ¿Listo? O a las personas donde vamos a sacar los datos. No solamente personas, pueden ser documentos, etcétera. Dice, al encontrar información se debe comprobar si es útil. Cuando nosotros ponemos en nuestros antecedentes, todo ello, información, y no lo vamos a aplicar durante todo el trabajo que estamos desarrollando, es preferible que no lo ponga. Mejor es no ponerlo. ¿Por qué? Porque acá nos dice encontrar información y se debe comprobar si es útil. Pues siempre va a haber cierta información que a nuestro criterio no va a tener una utilidad, no se va a cambiar el parecer por lo que está escrito ahí. Por lo tanto, el docente puede tener la facultad de decidir esta parte, ¿no? Cuando son jurados de tesis, me refiero. Hay textos que solo sirven para encontrar otros textos. A esto se refiere que ustedes, por ejemplo, cuando consultan un tema parecido a nuestro trabajo de investigación, encontramos cierta literatura citada, ¿verdad? Muchas personas leen esa citación y buscan esos libros. Buscan en Internet qué artículos ha escrito ese autor y si está el artículo que nos interesa sería perfecto. Por eso dice, hay textos que solo sirven para encontrar otros textos. Busco en esa bibliografía el texto y ahí busco si hay otros textos, si hay otras publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, se debe cuidar la fiabilidad de los documentos. Fiabilidad significa, oye, ¿cuán confiables son esos documentos? Para que sean fiables los documentos hay que fijarnos mucho en el origen de la fuente. Hay fuentes en serio que no debemos considerarlas como fuentes porque en algunos autores lo definían son muy contaminados. Es decir, los trabajos que nosotros tenemos en cierto tipo de trabajos no los podemos publicar, no podemos dar resultados porque esos resultados no nos pertenecen a nosotros, pertenece a los investigadores. Pero para hacer nuestras clases nos han dicho que bajemos un poco de internet, que bajemos otros programas que nos permitan obtener información y hacer que esa información sea fiable. Dice, se debe distinguir entre hechos y opiniones. Una cosa es que yo describa un hecho y otra cosa es que yo comience a escribir una opinión que tengo sobre el objeto de estudio o sobre cualquier cosa. Lo que tenemos que colocar acá son lo que sucedió, los hechos. Se debe preferir las fuentes que te enseñen más sobre el tema. Esto es un poco controversial porque hay personas que quieren leer cortito sobre el tema, o sea, no mucha información sobre el tema. Y muchos ya también colocan todo sobre el tema de tal forma que ellos también se perjudican. Se debe preferir. Ya. Estas dos de la preferencia sobre el tema es, nosotros cuando buscamos solo en internet hay que ver porque de donde estemos sacando, ¿qué pasa si solamente es un blog de alguna persona? Bueno, cualquiera de nosotros puede tener un blog,
pero no por tener un blog o por referirnos o escribir algo sobre el tema y publicarlo en ese blog, no significa que esté bien esa teoría, sino que hay que contrastarlo, se llama. Hay que contrastarlo con otras opiniones, con otras teorías. Y solo así se va a volver más consistente. Pero si no lo contrastamos, no va a haber nada de consistente y al final nos vamos a ver en problemas. Deben ser cercanas o similares al planteamiento, lógico. Tiene que estar, y existe en todo el trabajo de investigación, una parte de esta que se refiere al planteamiento del problema y esta a su vez se va a relacionar con todo el trabajo de investigación. Semejantes al método o a la muestra. Esto se refiere a que los individuos no debe haber mucha dispersión de datos, debe haber mayor similitud entre estos para no tener problemas de interpretación. Rigurosidad y de calidad. Con lo que nosotros vamos a obtener hay que ser bien rigurosos, es decir, hay que saber distinguir en qué información bajar y qué información no debo bajar. Y eso tiene que ver bastante con el dominio que ustedes tienen que tener sobre el tema que tienen que investigar. Recopilación de la información, extraer una idea o varias ideas, resultados, comentarios, eso es lógico. Cuando yo recupero la información, primero, la forma de redactarla debe ser colocando el autor. Luego, entre paréntesis, el año en el cual el alumno se esté escribiendo. Luego de ello, ¿qué más? A ver. A ver, ¿qué más acá? Evaluación de la información, estamos recopilación de la información, las ideas, los resultados. Cualquier información que bajamos de internet tiene que ser confiable. Si yo publico algo en mi blog, no es confiable. Tengo que comenzar a recolectar información de sitios confiables. ¿Y cuáles son los sitios confiables? En medicina tenemos esa ventaja de tener bastantes revistas indexadas. Tratar de buscar esas revistas indexadas. Una fuente confiable también son los trabajos de investigación llamadas, o como las denominamos nosotros, las tesis. Una vez que hemos recolectado esta información, dice que tenemos que evaluarla. Tiene que estar centrado a nuestro problema y no divagar en temas ajenos. Es decir, si yo estoy describiendo la toxocalacaniasis, el día de ayer, por ejemplo, describían la parasitosis y colocaron en una parte indicando que las parasitosis no se deberían considerar en salud pública porque no son enfermedades transmisibles, o sea, no pueden formar epidemias. Pero eso lo sacó hace muchos años la OMS. Entonces ya esa información, por más que sea de la OMS, es obsoleta y es pasada. Entonces tenemos que buscar ese tipo de información, recopilar la información de acuerdo siempre a nuestro problema de investigación. Una vez que hemos evaluado nuestra información, todo ello, tenemos que organizar la información. Cuando yo voy a organizar mi información y cuando voy a recolectar mis datos, tengo que recolectar en forma ordenada. Diré, solamente esta parte me va a servir para la metodología.